Eso no es asunto tuyo. Deja de meterte. La camarera fue regañada por su gerente por atreverse a darle el desayuno gratis a una niña. La niña se sentó en silencio, agarrando su mochila, con la mirada asustada viendo a los adultos discutir por ella. Todo el restaurante guardó silencio cuando entró su padre, vestido con un uniforme militar formal y con las botas aún cubiertas de polvo de la carretera. Es la única que ayudó a mi hija a sobrevivir esta semana, dijo, y luego se volvió hacia el gerente con una mirada acerada. Si esto te enoja, escribe respeto en los comentarios. Ellen Murphy llevaba casi 15 años sirviendo desayunos en Rosie's Diner. A sus 58 años, sus movimientos no eran tan rápidos como antes, pero su sonrisa seguía igual de cálida. La pared detrás de la caja registradora exhibía una pequeña bandera dorada con una estrella. Un silencioso homenaje a su hijo Michael, que nunca regresó de Irak. Rara vez hablaba de él, pero su foto estaba en su casillero. Lo primero que veía cada mañana. Durante las últimas 3 semanas, Ellen había notado que la misma niña llegaba exactamente a las 6:05 de la mañana. No tenía más de 9 años, ojeras y ropa que había visto días mejores. Era una niña pequeña. Siempre se sentaba en la mesa de la esquina, contaba sus monedas con cuidado y pedía el plato más barato del menú. Una tostada simple por $1,25. Buenos días, cariño. La saludó Ellen como siempre. Solo tostadas hoy también. La niña, Lila, según la identificación escolar que asomaba en su mochila, asintió sin levantar la vista. Ellen marcó el pedido, pero, al regresar de la cocina, su bandeja no solo contenía tostadas, sino un pequeño cartón de leche, huevos revueltos y una manzana. La dejó con cuidado. El cocinero preparó demasiado. Sería una pena desperdiciarlo, susurró con un guiño cómplice. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, pero permaneció en silencio, asintiendo apenas levemente antes de comer con avidez. Esto se había convertido en su ritual matutino, una danza de silenciosa amabilidad que Ellen realizaba sin fanfarrias y que el resto del personal había ignorado casi por completo. Hasta que Brian asumió el cargo de gerente hace 2 días. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? Su voz interrumpió la charla matutina al ver que Ellen ponía un panqueque extra en el plato de Lila. Ellen se enderezó. Solo ayudaba un poco. El rostro de Brian se endureció. No somos una obra de caridad. Esto se acaba hoy. Habló tan alto que varios clientes se giraron para mirar. Lila encorvó los hombros hacia adelante, intentando hacerse invisible. Solo es una niña, dijo Ellen en voz baja. Es una clienta que tiene que pagar como todos los demás, respondió Brian. Si vuelves a hacer esto, te corto el horario. No podemos permitir que la gente piense que aquí puede recibir limosna. Ellen sintió que se le subía el calor a las mejillas, pero mantuvo la voz firme. Una niña que no habla no significa que no necesite que la escuchen. Brian se burló. Solo haz tu trabajo y deja de hacerte la trabajadora social. Hay canales adecuados para estas cosas. Mientras se alejaba, Ellen notó que Lila había dejado de comer, con la mirada fija en la mesa, avergonzada de haber causado problemas. No pasa nada, cariño, susurró Ellen. Pero el daño ya estaba hecho. La niña que apenas hablaba ahora parecía desear desaparecer por completo. A la mañana siguiente, Ellen llegó y vio que su horario había cambiado. Brian la había asignado a lavar los platos. Lejos del mostrador y lejos de Lila. Esto es ridículo, protestó. Llevo 15 años sirviendo. Brian apenas levantó la vista de su portapapeles. Necesitamos su experiencia en la trastienda. Mai se encargará de su sección. Desde la puerta de la cocina, Ellen vio llegar a Lila a su hora habitual, sentándose en su rincón. La joven camarera, Mai, se acercó vacilante,
pero Brian la llamó. Tras una breve conversación, May regresó con Lila solo con un vaso de agua. Un cliente habitual, el señor Peterson, que había presenciado el enfrentamiento de ayer, empezó a levantarse. «Oiga, ¿qué pasa con?» Brian lo interrumpió. «Asuntos internos, señor. Nada que afecte a nuestros clientes». Peterson miró a Ellen, luego a la niña, antes de volver a regañadientes a su periódico. Uno a uno, los demás clientes habituales, personas que habían presenciado este drama silencioso durante semanas, encontraron motivos para estudiar sus platos o teléfonos con más atención. Nadie quería problemas. Ni siquiera para una niña. A media mañana, las manos de Ellen estaban rojas y agrietadas. Del lavavajillas industrial. Sus pensamientos seguían divagando hacia la mesa de la esquina, preguntándose si Lila había comido algo. Durante su descanso, vio a May llevándose un muffin a escondidas a la mesa de las chicas, pero vio a Brian interceptarla. «Ya te lo dije», le susurró a May. «Nada de regalitos». La joven camarera se sonrojó de vergüenza. De todos modos, simplemente lo iban a tirar. «No es tu decisión». Llamaron a Ellen a la oficina de Brian antes de que terminara su turno. Se sentó detrás del escritorio con los brazos cruzados. «Ahora el resto del personal está rompiendo las reglas. Dijo que esto tiene que parar». La mirada normalmente amable de Ellen se endureció. «Esa niña se sienta sola 2 horas todas las mañanas. ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte por qué no es mi problema ni el tuyo tampoco? Estamos aquí para dirigir un negocio. Perdí a mi hijo en la guerra», dijo Ellen en voz baja. «Murió asegurándose de que los niños del otro lado del mundo recibieran comida y medicinas. ¿Crees que no haré lo mismo por un niño en nuestro propio patio trasero?» Brian se inclinó hacia adelante. «Mire, entiendo que quieras ayudar, pero no podemos alimentar a cada caso triste que entra. ¿Dónde termina? Tenemos seguridad social. Servicios por alguna razón. Esos servicios no le trajeron el desayuno esta mañana. ¿Lo hicieron? Esto no es tema de debate. Concéntrate en tu trabajo o busca otro». Ellen se alisó el delantal con manos temblorosas. «No necesito que nadie me agradezca lo que hago, pero sé que mi hijo estaría orgulloso». Al salir de la oficina, vio a Lila todavía sentada en la mesa de la esquina, mirando la puerta como si esperara a alguien. La mochila de la chica se ceñía a su pecho como un escudo. Y por primera vez en años, Ellen sintió una lágrima caliente deslizarse por su mejilla. ¿Alguna vez has presenciado a alguien castigado por un acto de bondad? Si es así, comparte una pequeña palabra de agradecimiento en los comentarios. Incluso un nombre basta para mantener la luz en nuestras vidas. A la mañana siguiente, Lila llegó antes de lo habitual. Ellen observó desde la cocina cómo la chica se deslizaba en su mesa, ahora con una chaqueta militar extra grande que se tragaba su pequeña figura. Las mangas estaban remangadas varias veces, la tela desgastada pero limpia. Un parche en la manga mostraba una insignia de rango que Ellen reconoció de inmediato. Brian también la notó. Su expresión se agrió al ver se dirigió a la cabina, con la clara intención de decir algo sobre los clientes que pagaban y necesitaban pedir. Sonó la campana sobre la puerta. Un hombre con uniforme militar entró. El polvo de la carretera se le pegaba a las botas. Las arrugas de fatiga se le marcaban profundamente alrededor de los ojos. Su postura se mantuvo impecable, a pesar de parecer que no había dormido en días. El restaurante se quedó en silencio al instante. «Papá». Por primera vez, Ellen oyó la voz de Lila. Un pequeño grito de alegría cuando saltó de la cabina y corrió hacia el soldado. Él se arrodilló, abrazándola con fuerza, antes de ponerse de pie y observar el restaurante con la mesurada evaluación de alguien entrenado para evaluar situaciones rápidamente. Teniente David Crawford se presentó sin dirigirse a nadie en particular. Acabo de regresar de un entrenamiento de emergencia en el otro estado. Su voz tenía el peso de la autoridad, sin necesidad de alzarla.
Me gustaría saber quién ha estado ayudando a mi hija estas últimas 3 semanas. El silencio se prolongó incómodamente. Brian cambió el peso de un pie a otro. Ellen dio un paso adelante desde él. En la puerta de la cocina, todavía con los guantes de goma de lavar los platos. Lila señaló de inmediato. Ella. El teniente Crawford se acercó a Ellen con paso pausado. Al llegar a su lado, se puso firme y le ofreció un saludo militar formal que hizo que varios clientes se enderezaran en sus asientos. Señora, dijo, tengo una deuda con usted que no puedo pagar. El rostro de Ellen se sonrojó. Acabo de darle un desayuno extra. El teniente se giró para dirigirse a la niña desplegada en el extranjero hacía 6 meses. Mutismo selectivo, lo llamaban los médicos. Su voz se mantuvo firme, pero la emoción brilló en sus ojos. Nuestra guardería habitual se canceló cuando me llamaron para un entrenamiento de emergencia. Mi hermana debía recogerla, pero su coche se averió. Lila tuvo que arreglársela sola durante 3 días antes de que mi hermana pudiera llegar. Las cabezas se volvieron hacia la niña, que ahora estaba un poco más erguida en presencia de su padre. Lo único que mi hija escribió en su carta, para mí fue esto. Hay alguien como tú en el restaurante. Me dan comida sin hacer preguntas. Brian palideció. Su confianza anterior se desvaneció al comprender la situación. El teniente Crawford continuó, con la mirada ahora dirigida específicamente a Ellen. No sé quién es usted, señora, pero gracias. La camarera hizo lo que ningún sistema pudo hacer. Evitó que el corazón de mi hija se enfriara. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Lila escribió esto para ti. Es lo primero que le escribe a alguien aparte de mí en meses. Ellen lo aceptó con manos temblorosas. Con una letra infantil, simplemente decía, gracias por los panqueques. Me hicieron recordar a las mamás. La voz del teniente se suavizó. Mi esposa le hace panqueques todos los domingos. Desde que tenía 3 años. Ellen sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Pero eran diferentes a las de ayer. Perdí a mi hijo en Irak, susurró. Ayudar a tu hija fue como recuperar un pedazo de él. Teniente Crawford sacó una bandera estadounidense de su bolso. Pequeña, doblada en triángulo con precisión. Esta ondeó sobre nuestra base el mes pasado. Sería un honor para mí que la aceptara. Las manos de Ellen temblaron al recibir la bandera. No podría. Por favor, insistió. Algunas batallas se libran en el frente. Otras se libran en los restaurantes antes del amanecer. Ambas importan. Lila dio un paso al frente, abrazando la cintura de Ellen. Hueles a mi madre, susurró. Su sentencia más larga en meses. A su alrededor, el restaurante se había transformado. El señor Peterson se puso de pie primero, iniciando un lento aplauso que se extendió por todo el restaurante. Un hombre mayor en la esquina se quitó la gorra, revelando un corte de pelo de veterano que se había vuelto blanco. Serví hace 40 años, dijo. Y nunca vi un coraje como el suyo, señora. El dueño del restaurante llegó minutos después, tras ser llamado por varios clientes habituales. Tras escuchar toda la historia, se disculpó personalmente con Ellen y le ofreció su puesto de nuevo, con un aumento y la autoridad para proporcionar comidas a cualquier niño que ella considerara necesitado. Una semana más tarde, el teniente Crawford regresó con Lila a desayunar. Se sentaron en la misma mesa de la esquina, ahora marcada con una pequeña placa que decía, donde alguien que no dijo nada enseñó a todo un restaurante cómo tratar la amabilidad. Ellen le sirvió ella misma. La bandera de la estrella dorada ahora lucía con orgullo en su uniforme. La amabilidad no se anuncia sola. Entra silenciosamente en la vida de los demás y permanece, como una luz silenciosa que guía el camino. A veces, una simple camarera enseña a toda una comunidad sobre el honor y el deber, sin siquiera alzar la voz. Los gestos más pequeños pueden resonar más fuerte que los discursos más grandiosos cuando provienen de un lugar de verdadera compasión.
Si cree que la amabilidad merece ser nombrada, suscríbase a HC Stories, para no perderse nunca las historias que nos hacen mejores personas cada día. HC Stories. Porque la amabilidad silenciosa cambia vidas.